Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa en el cual hablamos de ciencia, hablamos de tecnología, como siempre con científicas y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, en esta semana, en esta ocasión vamos a conversar con un profesor del Departamento de Matemáticas de esta facultad. Me refiero al doctor Sebastián Andrés Reyes Caroca, quien en su investigación se vincula mucho con la geometría, pero además tiene varias líneas de investigación que vamos a ir conociendo en el transcurso de nuestro espacio. ¿Qué tal, doctor Reyes? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Bueno, doctor, primero nos gustaría que nos contase acerca de usted, de dónde es, dónde hizo sus estudios y finalmente, después de todo, cómo se vinculó con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Sí, yo soy oriundo de Valparaíso, ahí digamos son mis orígenes familiares y yo estudié matemática, licenciatura en matemática, o sea, matemáticas puras en la Universidad de Santa María, que no solo tiene ingeniería, sino que también tiene carreras de ciencias básicas, digamos. Hice ahí la licenciatura y después hice un magíster en matemática ahí y después me fui a España, a la Universidad Autónoma de Madrid, donde hice el doctorado. Y terminé el doctorado en el año 2015 y de ahí obtuve una posición postdoctoral que se llama, que es esencialmente un tiempo para hacer investigación en la Universidad de la Frontera, en Temuco, en el Departamento de Matemática y Estadística. Ahí estuve 3 años como investigador postdoctoral y después 3 años más como profesor. Y después me vine a la Facultad de Ciencia, al Departamento de Matemática. Llevo menos de un año, me integré en el departamento en marzo de este año, como académico a jornada completa. ¿Mm? Doctor, ¿y cómo nace esa pasión por las matemáticas? Sí, siempre me gustaron las matemáticas. En mi familia hay muchos matemáticos, doctores de matemática, magísteres, profesores, y hay mucha gente vinculada con la matemática. Particularmente mi madre es profesora de matemática, entonces para mí desde muy pequeño que estuvo la matemática presente, siempre me gustó. eh, y hasta bien avanzado en la educación media, yo quería ser profesor de estudiar pedagogía matemática y a último momento decidí estudiar matemáticas puras. Así que y contento con la elección que tomé. Doctor, ¿y por qué son importantes las matemáticas en nuestras vidas? ¿Cuánto influyen? ¿Cuánto podrían, digamos, llegar a dirigir nuestras vidas el tema de las matemáticas? Sí, lo importante es que la matemática está presente en todo. Lo que pasa es que muchas veces uno no lo ve, digamos. Si uno quiere buscar ejemplos como muy simples, cae en ejemplos como muy básicos que la gente no encuentra que no son útiles. Eh, pero, por ejemplo, en los celulares, por ejemplo, los computadores, las tarjetas de crédito, todo esto, estos productos que ocupamos ahora en día a día, tienen muchísima matemática detrás, que ahora son matemáticas, digamos, habituales en ingeniería, en física. En su momento fueron herramientas revolucionarias que la gente pensaba que no servían para nada, pero que ahora sí se usan muchísimo, digamos. Entonces, esencialmente, en todo lo que nosotros ocupamos está la matemática, la mayoría de las veces escondida detrás. Claro, y evidentemente las matemáticas forman parte de nuestra vida, aunque uno ni siquiera lo note, puede ser, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Eso es importante saber de que si uno si le gusta la matemática puede encontrar aplicaciones o teorías que se pueden aplicar en muchas ramas, ramas de la ciencia, digamos, y no solamente de la ciencia, sino que incluso en otras áreas que a priori no tienen nada que ver con números. Y cuando usted, doctor Reyes, llega a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, ¿con qué se encuentra? ¿Cuáles son los primeros temas que le toca investigar? Sí, mi investigación está centrada digamos, el área general se llama geometría, que en el fondo es estudiar simetrías de objetos que uno no conoce, digamos. Eso a grandes rasgos, digamos. Y cuando yo digo geometría, uno siempre se imagina triángulos,
círculos, cuadrados. Claro, eso es la geometría plana, que es la que se enseña en los colegios típicamente y viene de los griegos, digamos, de hace muchos años atrás. Pero la palabra geometría en general significa estudiar la forma de los objetos. Y uno la forma del objeto la estudia a través de su simetría, digamos, cómo puedo deformar el objeto cómo puedo mover un objeto para que mantenga su forma, como por ejemplo un triángulo que uno lo puede rotar y queda el mismo triángulo. Entonces, bueno, aquí en el departamento de matemática, antes de que yo llegara, ya había gente trabajando en geometría. Entonces yo me vine a incorporar a un grupo, digamos, importante de geometría en el país, a fortalecerlo, digamos, colaborar, eh, formado por la doctora Anita Roja, el doctor Robert Offart, el doctor también Giancarlo Lucchini, también trabaja en algunas áreas de geometría. eh, Así que esa fue, digamos, la principal motivación. Viene, doctor Reyes, y en este sentido, cuando usted llega entonces a investigar todo lo que tiene que ver con el tema de las distintas investigaciones ahí en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, usted se convierte en profesor asistente y por supuesto, profesor titular. ¿Cómo ha sido su experiencia de traspasar conocimiento a estudiantes de esa facultad? No, yo estoy súper contento aquí, digamos, o sea, el nivel de los estudiantes, nosotros tenemos licenciatura en matemática, pedagogía en matemáticas, magíster en matemática y doctorado en matemática. Tenemos muchos estudiantes muy interesados en aprender, no solamente en aprobar las asignaturas, sino que con una perspectiva de continuar estudios, con posgrado. Entonces, estoy muy contento, digamos, por el interés de los estudiantes de ir aprendiendo cosas nuevas, de preguntar más allá de las clases, de que los estudiantes te toquen la puerta para discutir de matemáticas, que en el fondo eso es, digamos. Una cosa es aprobar las asignaturas obligatorias, dar las pruebas, aprobar los cursos, pero otra cosa es el interés que tienen los estudiantes más allá, que en el fondo eso es hacer ciencia, digamos, estar siempre haciéndose preguntas y con cada cosa que uno aprende se da cuenta de que hay 10 más que no sabe y entonces uno continúa estudiando, que en el fondo nuestro trabajo es estudiar, digamos. Volviendo un poco atrás, había mencionado usted que en esto de la geometría se estudiaban simetrías de objetos que no conocen, ¿no es cierto? Ujú, Eh, ujú. y ahí viene una pregunta, ¿cómo estudiar simetría de objetos que no son conocidos? ¿Cómo se conjuga eso? Claro, es que los objetos existen, pero uno no los puede dibujar, digamos. O sea, no los puede representar. No así como una esfera o un triángulo que uno los puede dibujar y hacer cálculos sobre el papel o en la pizarra. Nosotros trabajamos en objetos que viven en dimensiones más altas. Entonces, cualquier objeto que tenga dimensión mayor que 3 ya no se puede dibujar, no se puede representar. Entonces, nosotros estudiamos la simetría, la forma de estos objetos sin poder verlas. Esa es como la filosofía que está detrás de lo que nosotros hacemos. Y hay muchas conexiones, lo que nosotros hacemos es álgebra, esa es geometría, perdón, pero hay muchas conexiones con álgebra, con teoría de números, con análisis complejo, o sea, en nuestra área confluyen muchas áreas. Y eso también es algo muy interesante que nos permite también tener conexiones con otras áreas. ¿No? Y en este sentido, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas que tienen, por ejemplo, este tipo de estudios que ustedes realizan? ¿Dónde lo podemos ver, por ejemplo, en el diario Vivir? Claro, o sea, la aplicación más clásica de la geometría es lo que se llaman las curvas elípticas, ¿sí? Que son unos objetos difíciles de explicar con mucho detalle, pero que saltaron a la fama las curvas elípticas se conocen hace 1000 años, digamos, pero saltaron a la fama hace unos 40 años, cuando empezó todo lo de la criptografía, la codificación para las tarjetas de crédito. Entonces, es interesante porque estas curvas elípticas son objetos que permiten crear contraseñas, esencialmente. Que uno tenga su número secreto, que funcione, y que otra persona no pueda adivinar el número secreto de uno. Entonces, para toda la tecnología, porque en el fondo son millones de contraseñas, o sea, cada uno tiene, no sé, 40 contraseñas que memorizar, o sea, en el mundo hay infinitas contraseñas dando vueltas. Todo lo que está detrás ahí partió con las curvas elípticas y es interesante porque las curvas elípticas se ocupan hace, no sé, 40 o 50 años, pero la teoría matemática existe desde muchísimo antes. Entonces, este es un ejemplo de algo que cuando se descubrió, digamos, una aplicación concreta,
la teoría matemática estaba hecha hace mucho tiempo para atrás. Entonces fue llegar y tomar los libros de curva elíptica y simplemente aplicar lo que los matemáticos ya sabíamos hace mucho tiempo. Bien, les comento que hasta ahora estamos junto al doctor Sebastián Andrés Reyes Caroca, quien es profesor asistente de matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, hablando de su área de investigación, que es la geometría. Actualmente, doctor Reyes, ¿en qué se encuentra la geometría de acuerdo a lo que ustedes están estudiando? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué nos ofrece hoy día la geometría? Sí, lo interesante es que, como te comentaba, cada vez que uno resuelve un problema, se da cuenta que hay infinitos problemas más que uno aún no ha resuelto. Entonces, esto es un continuo de ir avanzando, de trabajar en equipo, de plantearse las preguntas, digamos, correctas para poder resolverlas. Y como todo en la matemática, es siempre uno avanza sobre lo que otro hizo. Entonces, uno para resolver un problema tiene que ocupar trabajos que se escribieron, no sé, hace 100 años, o hace 50 o hace 20 o incluso hace 3. Es muy, muy variable. Y a su vez, los problemas que uno resuelve, más adelante, quizás en un año o quizás en 50, alguien va a tomar estos trabajos y va a poder continuar con el estudio. Entonces, ese es el desarrollo de la matemática en general y de la geometría en particular. Y en esta materia, ¿qué tan competitivo es nuestro país a nivel internacional? Es una pregunta interesante. Chile, esencialmente, no sé, en los años 60, por ejemplo, había bastante poca matemática en Chile a nivel de investigación, de publicación de artículos, y el país se ha desarrollado increíblemente a partir de los años 70, 80, primero con la formación de muchos matemáticos chilenos, primero en el extranjero, matemáticos que fueron a doctorarse a Estados Unidos, a Francia, y que en los años 80 volvieron a Chile, finales de los 70, años 80, y ya a hacer escuelas. Entonces ya hoy en día tenemos una buena cantidad de doctores chilenos formados tanto en Chile como en el extranjero, haciendo investigación de altísimo nivel en todas las áreas, en particular en geometría. De hecho, nuestro país fue, hace unos años en el Congreso Internacional de Matemáticas, fue reconocido como un ejemplo de desarrollo increíble en tan poco tiempo. Pensemos de que los países desarrollados, como sobre todo los países europeos, tienen una tradición de matemática de hace siglos. En Chile hemos avanzado muchísimo, teniendo, no sé, unos 60 años de desarrollo de matemática a nivel de investigación. Así que es bastante auspicioso. Hay una comunidad matemática muy interesante y sobre todo, lo que es mejor, muchos estudiantes interesados en aprender matemática y tomando la decisión de dedicarse a esto. Bueno, hablando un poco del tema educacional, ustedes siempre se nutren de los estudiantes que vienen primero de la enseñanza básica, después de la enseñanza media. Y bueno, ¿cómo está ese nivel de matemáticas para enfrentar lo que se quiera después tomar como una carrera o como una materia de investigación? Mm. Sí, ese es un tema complejo porque lamentablemente la formación a nivel de colegio tiene bastante falencia eh, por muchos motivos, por deserción escolar, por problemas sociales, etcétera. Digamos, la diferencia entre la calidad de los colegios. Lamentablemente, la formación en matemática en particular de los colegios no es la óptima, por supuesto que no es la peor, pero hay muchísimo para avanzar ahí, mucho para mejorar. Y bueno, nosotros por supuesto que recibimos a estudiantes. La esperanza es que si bien vienen cuando ingresan al primer año, vienen con muchas falencias, sobre todo de contenidos, podemos sacarlo adelante, digamos. O sea, la inteligencia está uniformemente distribuida y con buenos estímulos, los estudiantes, digamos, son capaces de rendir, de desarrollarse, y a veces tenemos ejemplos de estudiantes que en primer año reprobaron todas sus asignaturas, pero que después repuntan y terminan la carrera sin ningún problema, después hacen un magíster, después se van al extranjero y se doctoran. Entonces, colocándole, trabajando, digamos, no hay ningún problema, por más que tengan deficiencias del inicio, todo eso se puede subsanar en el tiempo. Claro. Bueno, ¿y qué tan complicado podrían haber sido, por ejemplo, estos 2 o 3 años de pandemia, que incluso obligó a los estudiantes a tener que seguir clases vía online a través de Zoom u otra plataforma?
con todas las complejidades que eso significa. Sí, eso es, bueno, a todos nos afectó por igual, sobre todo estudiantes que tuvieron que estar mucho tiempo solos, se perdió el contacto con el profesor. Al principio, recuerda que al comienzo de la pandemia habían unos problemas enormes de internet, de conexión, muchos estudiantes no podían conectarse o tenían problemas de señal, etcétera. Bueno, nosotros hemos, primero el impacto en nuestros estudiantes, digamos. Nuestros estudiantes que están en tercer año, por ejemplo, hicieron primer año y segundo año de la universidad por Zoom. Entonces, en el tercer año recién se están enfrentando a tener que dar pruebas presenciales, presentarse a dar clases, estar atento al profesor. Pues claro, cuando es por Zoom, muchas veces la clase era grabada, entonces los chicos podían escuchar las clases 5 veces, pero en la realidad eso no ocurre. Entonces ha sido un proceso para muchos estudiantes complejo. Tenemos bastantes problemas con enfermedades, por ejemplo, de ansiedad, digamos, trastornos mentales asociados digamos, a estar 2 años esencialmente solo, y es absolutamente entendible. Eh, y después vemos el impacto en los estudiantes de primer año que hicieron tercero medio, cuarto medio por Zoom, que esencialmente el mismo problema, y sobre todo, no solamente en contenidos, sino que en cuestiones sociales, digamos. O sea, chicos pasaron 2 años de su adolescencia encerrados en su casa. Entonces eso repercute, por supuesto, en relaciones personales, en la relación con sus profesores, algunos son más tímidos de lo que uno esperaría. Bueno, tenemos un trabajo importante en subsanar esos problemas, en remediarlos, digamos, pero va a ser un tema a largo plazo porque cuando, digamos, los estudiantes del próximo año, si bien hicieron un año por Zoom, cuarto medio, digamos, tercero medio, digamos, o segundo y tercero, su cuarto medio tampoco va a ser normal. Entonces, una cosa que va a ser prolongada en el tiempo, somos conscientes del problema y estamos haciendo esfuerzos para ir resolviendo esos problemas. Así es. Bueno, doctor Reyes, dentro de las líneas de investigación que nos señalaban que usted buscaba, estaban las superficies de Riemann y variedades abelianas. Estos nombres nos parecen bastante difíciles de comprender en su dimensión, pero sabemos que usted, doctor Reyes, nos va a ayudar a entenderlo muy bien y también, como nos gusta saber, las aplicaciones prácticas en el día a día donde se ve. Así que me gustaría, doctor Reyes, que pudiese partir definiendo los que son superficies de Riemann. Sí, mira, no es muy fácil de explicar, pero esencialmente una superficie de Riemann es un objeto extraño, digamos, que uno no conoce, que uno no lo puede dibujar, pero que son como parches de cosas planas. Si te fijas, por ejemplo, si tú piensas en una esfera, la esfera, si tú la miras desde lejos, es una cosa curva, pero si tú fuese una hormiga que te paras en un punto de una esfera y mira a tu alrededor, tú ves todo eso como que fuera plano. Es como nosotros mismos que vivimos en la Tierra y la Tierra es más o menos redonda, ¿cierto? Pero uno se para en cualquier punto de la Tierra y uno no ve esa curvatura, uno ve que es algo plano. Entonces las superficies de Riemann en cierto sentido generalizan eso a objetos más complejos que tienen la particularidad que si tú te paras en un punto y miras alrededor, estás viendo algo plano. Esa es la filosofía. Pero son objetos, claro, el ejemplo más sencillo de lo que sería una superficie de Riemann sería una esfera. El siguiente ejemplo, más sencillo, sería como una especie de neumático que tiene como un hoyo. Y así uno generaliza hacia arriba. Y lo otro que me preguntabas era sobre las variedades abelianas. Y Exacto. eso es un poco, quizá un poco más fácil. Yo te mencionaba esto de las curvas elípticas, que servían para códigos, para contraseñas, para la seguridad, criptografía en general. Las variedades abelianas son objetos que generalizan las curvas elípticas. O sea, es como la versión más difícil de las curvas elípticas. Y de hecho es un punto interesante porque se estima de que en ciertas décadas más, todo el sistema criptográfico que tenemos hoy en día va a quedar obsoleto. Es tan rápido el desarrollo de los computadores que se estima que en pocos años ya toda la criptografía que usamos nosotros ahora para nuestra seguridad informática va a quedar obsoleta. Y entonces se están desarrollando nuevas teorías más poderosas para codificar, y de entre todas esas teorías, una de ellas involucra fuertemente las variedades abelianas, que a priori son objetos súper abstractos. Bueno, en general sí, pues todo lo que nos has contado un poco tiene que ver con esto de la abstracción. ¿Las matemáticas son por lo mismo una ciencia abstracta, o no?
Sí, o sea, hay gente que le gusta separar matemática entre matemáticas puras y matemáticas aplicadas. Yo soy de la idea de que toda la matemática en algún momento va a ser aplicada. La diferencia es cuánto. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ahora todos los ingenieros, por ejemplo, estudian cursos de cálculo diferencial. Eso es como el curso básico para un ingeniero, que lo ocupa más adelante, etcétera. Pero cuando el cálculo diferencial fue desarrollado por primera vez, era una cosa absolutamente pura, que la gente decía que no servía para nada, no tenía ninguna aplicación. Y 200 años después o 300 años después es una cosa absolutamente básica que cualquier científico estudia, digamos. Entonces, las teorías de matemática, lo que se llama matemática más pura, quizás no tiene aplicaciones inmediatas, pero con seguridad en algún momento van a ser aplicadas, digamos. Bueno, es importante señalar que hasta ahora nos encontramos con el doctor Sebastián Reyes Caroca, quien es nuestro invitado a nuestro espacio donde semanalmente nos dedicamos a hablar de ciencia, tecnología y como siempre muy bien acompañado y orientado con los docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, ya en esta última parte del programa, doctor Reyes, ¿a qué futuro nos encaminamos entonces con todas las investigaciones que usted muy bien nos ha señalado en este programa? Sí, o sea, nuestro trabajo se centra siempre en ir avanzando en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de la geometría, en comenzar el estudio de objetos cada vez más complejos. En mi caso particular estudiamos la simetría. Eh, Entendemos de que esto no son objetos cuyas propiedades vayan a ser aplicadas de forma inmediata. Como te comentaba, toda la matemática que se aplica hoy en algún momento fue considerada matemática muy pura. Para nosotros es fundamental desarrollar grupos de trabajo formados por tanto académicos, investigadores jóvenes, estudiantes. Por eso constantemente estamos postulando y adjudicando afortunadamente proyectos de investigación colaborativa. De hecho, recientemente adjudicamos uno, ¿no? El grupo de geometría de la universidad y del departamento de matemáticas, para colaboración con Francia, con Ecuador, con Brasil, para poder tener fondos para hacer intercambio de estudiantes, visitas, seminarios, workshops, escuelas para estudiantes. Entonces, desde toda esta sinergia hay avances científicos, hay publicaciones, hay nuevos descubrimientos, y en el fondo es el avance de la ciencia, digamos. Así que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, muy contentos porque tenemos muchos estudiantes interesados, y el futuro es auspicioso, digamos. ¿Y qué le podría usted decir, doctor Reyes, a los estudiantes que nos escuchan a esta hora, que nos ven de enseñanza media, fundamentalmente, que a lo mejor quieren tomar la matemática como una opción de vida para aprender, para realizar una carrera? Sí, quizá el mensaje más importante es que un poco desconocido, digamos, cuando los estudiantes del colegio les gusta la matemática, lo primero que piensan es estudiar ingeniería, porque piensan de que para ser ingeniero hay que saber mucha matemática. Y muchos estudiantes que uno se los encuentra después en las escuelas de ingeniería, en verdad están estudiando ingeniería porque lo que les gustaba era la matemática. Entonces, el primer mensaje que me gustaría a mí transmitir, el más importante, es que en Chile es posible estudiar matemáticas puras o matemáticas aplicadas por matemáticas. O sea, existen en la universidad, en particular el programa de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias, tenemos un programa de licenciatura en matemática, donde los estudiantes reciben una formación de bastante amplia en matemática para después desempeñarse como magíster, seguir hacer un magíster en matemática, un doctorado, luego un postdoctorado. O sea, si a un estudiante de colegio, de secundario, le gusta la matemática, es posible, existe la posibilidad en Chile de dedicarse a trabajar en matemática, de hacer investigación, de trabajar en universidades. Por supuesto que otra opción es estudiar ingeniería, pero muchos no saben eso, entonces es importante transmitir de que sí es posible estudiar matemática por matemáticas. Claro, y probablemente desarrollarse en una de las áreas que ofrece, obviamente, este campo, ¿no? Claro, claro. Nosotros tenemos en nuestro departamento área, yo soy geómetra, pero también tenemos investigadores que trabajan en álgebra, en análisis, en ecuaciones diferenciales, etcétera. Tenemos contactos internacionales con muchas universidades para hacer pasantías. Constantemente estamos organizando actividades donde vienen investigadores extranjeros, colaboración con otras universidades chilenas que tienen grupos de geometría o muchos estudiantes.
Así que ha sido muy fructífero el trabajo, estamos muy contentos con lo que tenemos hasta ahora, siempre, por supuesto, más ambiciosos, queremos crecer todavía, y una invitación a todos los estudiantes que estén interesados en preguntar, en buscar en la página web del departamento, si tienen dudas pueden escribirme, pueden escribir a otros académicos del departamento, pueden visitarnos, tenemos muchas actividades y estamos muy contentos de recibir a muchos estudiantes. Bien, doctor Reyes, en la parte final del programa, algo que no le hayamos consultado, ¿qué quiere usted decirnos? ¿Alguna conclusión final? No, agradecerte el espacio para hablar de matemática. Yo creo que es importante dedicarle tiempo a las ciencias básicas. No hay opción del desarrollo sin inversión fuerte en matemáticas básicas. Yo me estoy refiriendo a matemática, a física, a química, a biología. Usualmente la mayor parte de los fondos van a la ingeniería, a la matemática aplicada, pero no hay futuro si no invertimos fuertemente en ciencias básicas y en ese sentido la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile tiene un rol importantísimo. Tenemos una facultad de altísimo nivel con departamentos que se dedican a las matemáticas básicas, a las matemáticas puras. Entonces, y transmitir el mensaje, como te decía, de que es posible hacer matemáticas básicas, pura, abstracta en Chile, en universidad de un altísimo nivel, con académicos ansiosos de tener estudiantes. Así que les dejo esa invitación y te agradezco, por supuesto, el espacio para hablar de matemática, de geometría y de ciencia. Muy bien, muchas gracias, doctor, que esté muy bien, ¿eh? Chao, chao. Bueno, así hemos conversado con el doctor Sebastián Reyes Caroca, profesor asistente de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que nos ha acompañado esta semana acá en nuestro espacio, donde conversamos justamente de ciencia. Así que muchas gracias por la sintonía y ya nos encontramos la semana que viene. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.